Todos a lo largo de nuestra vida cristiana hemos vivido momentos complicados y hemos vivido dificultades en diferentes áreas de nuestra vida. En áreas económicas, en áreas familiares, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Sin embargo, yo creo que en estos meses de crisis y estos meses de pandemia, como que todas esas luchas y todas esas pruebas se juntaron en una manera que pues nosotros no esperábamos. A muchos se nos juntaron las crisis económicas, se nos complicó también a veces el área familiar y bueno, al final y al cabo todas estas cosas que nosotros vivimos y que nosotros atravesamos pusieron en prueba o pusieron a prueba nuestra paciencia, pusieron a prueba realmente quizá a veces hasta nuestra fe, porque fueron situaciones que ninguno de nosotros esperábamos y que en el mundo se había vivido. Sin embargo, en la palabra de Dios, nosotros encontramos afortunadamente un mensaje de aliento y un mensaje de victoria acerca de este tipo de circunstancias. Y lo vemos a través de la carta de Filipenses, y le escribe el apóstol Pablo. Y te voy a invitar que la abras en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 7. Dice la palabra de Dios así: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos muestra a través de estos versículos cómo Pablo le está enseñando a la iglesia de Filipo a cómo atravesar circunstancias complicadas y circunstancias difíciles de la vida. Para estos momentos, Pablo, ¿qué creen? Se encontraba encarcelado. Y cuando escribe esta carta, a lo mejor aquellos que estaban recibiéndola podían decir, pues que Pablo no sabía de lo que se trataba todo lo que estaban viviendo. Sin embargo, Pablo era el primero que podía, en cierta manera, comprender las situaciones complicadas que existían en la vida. Así como tú y como yo vivimos cosas complicadas en nuestras vidas, Pablo también las vivió de una manera todavía más allá. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña en estos versículos 6 consejos y 6 tips para que nosotros podamos vivir los momentos complicados y los momentos difíciles de una mejor manera. Dice la palabra de Dios en el versículo, lo lees conmigo, dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Dice en Reina Valera, regocijaos. Y después dice nuevamente, regocijaos. Hace 8 días platicábamos de que necesitábamos dar evidencia de que ese fuego del Espíritu Santo estaba en nuestros corazones. Y una de esas evidencias era la alegría. Era el que nosotros pudiésemos estar contentos. Pero a lo mejor tú puedes preguntarte o puedes preguntarme en esta mañana: oye, Pastor Aldo, pero ¿cómo puede ser posible que me pidas que esté alegre en medio de las circunstancias difíciles de mi vida? En medio de los problemas familiares, en medio de la escasez económica, en medio de tantas cosas que no veo salida y no veo respuesta. Y como yo te repetía y te decía en un principio, Pablo era el primero en atravesar esos momentos difíciles. Y dice la palabra de Dios que él estaba alegre, y estando en la cárcel, a pesar de haber sido azotado, a pesar de haber sido encarcelado injustamente por compartir ese nuevo mensaje de la palabra de Dios, él estaba alegre.
Y en Hechos 16, del 25 y el 25 y 26, nos muestra esa alegría de Pablo, junto con Silas, ¿te acuerdas? Que fueron encarcelados. Y dice la palabra de Dios que en medio de esas prisiones y después de esos azotes, de haber sido azotado injustamente, porque él también, como ciudadano romano, no podían azotarle, sin embargo, le habían azotado también. Y en medio de esa cárcel él cantaba y él adoraba a Dios. A tal grado que esas cárceles, que esas rejas, que esas cadenas fueron rotas y pudieron ser liberados, y él estaba alegre y estaba contento. La iglesia de Filipo en estos momentos estaba atravesando un momento complicado porque había 2 hermanas, las cuales estaban teniendo por ahí problemitas entre ellas. Y dice la palabra de Dios, nos enseña en los primeros versículos de este capítulo 4, que no se ponían de acuerdo y que en lugar de quizás ser de bendición para la iglesia en Filipo, eran pues de tropiezo para muchos. Porque en lugar de que fueran unidas a trabajar en un mismo sentir, había discusión entre ellas, y Pablo les pide a muchos de los que están ahí en Filipo que se encarguen de ellas, que se pongan de acuerdo, que al final y al cabo, así como habían trabajado unidas para esparcir el reino de Dios, lo hagan ahora para trabajar juntos en la misma iglesia. Y les pide que estén alegres, que den esa evidencia de que ese fuego está en sus corazones. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, ¿tú estás alegre? ¿Tú estás contenta? ¿Estás contento? Sonríele al que está a tu lado entonces y regálale un aplauso al Señor, porque Dios quiere que seamos personas alegres. Y a lo mejor estás atravesando situaciones complicadas en tu vida. Y a lo mejor se vieron truncados muchos de tus sueños. A lo mejor querías empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, y de repente todo esto como que le puso un freno de mano a tu proyecto. Sin embargo, la palabra de Dios te dice que estés alegre. Las personas, cuando vean allá afuera nuestra alegría, van a poder darse cuenta de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Y es complicado, hermano. También la palabra de Dios nos enseña en el versículo 2, dice la palabra en el versículo 5 dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. ¿Cuántos aquí son amables en esta mañana? Amén. A ver, levanta tu mano aquel que es amable, aquel que va manejando y cede el paso al que viene enfrente, al que viene atrás, al que se quiere dar la vuelta. O somos de aquellas personas que nos enojamos cuando se nos cierran, o aquellas personas que sacan ese enojo y esa ira a veces. Dice la palabra de Dios en este versículo 5 que nosotros tenemos que ser buenos y que tenemos que ser amables. Dice la palabra de Dios que en Hechos 16, 27 al 34, después de que ellos estaban cantando esas alabanzas junto con Silas en la cárcel, a pesar de que esas cadenas se abrieron, a pesar de que esas puertas de la cárcel se abrieron, ellos pudieron salirse y de ese lugar. No sé si alguien me puede regalar un vasito de agua, por favor. Pudieron salirse de ese lugar, y sin embargo ellos se quedaron ahí. Yo quiero que te pongas en el lugar de Pablo y de Silas. Este guardia fue el que nos azotó. Este guardia fue el que nos dio nuestros varazos o nuestros latigazos. El que nos metió injustamente aquí por indicaciones de los de arriba, ¿no? Pero él fue el que nos metió. Se abrieron las rejas, se rompieron las cadenas. ¡Vámonos, Silas! Pudieron haber dicho eso. Sin embargo, ellos se quedaron ahí. Sabían que probablemente esas consecuencias de que se fueran iban a desatarse en que iba a morir el guardia. Sin embargo, ellos fueron amables y al darse cuenta, que iba a quitarse la vida, le dijeron: espera, no te quites la vida. Aquí estamos. No te mates. Yo quiero que tú te imagines la reacción de este guardia, ya con la espada a punto de atravesar.
y que de repente aquellos hombres que había golpeado injustamente le dijeran, espera, no lo hagas. Aquí estamos todos. Fíjate, nosotros como familia, con Auro y yo hemos aprendido bastante a lo largo de estos meses. El Señor nos ha probado, nos ha atravesado o hemos atravesado por momentos complicados ahí en nuestra casa. Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no?, que había unos vecinos que ya no están, que todo el tiempo se ponían en nuestro garage y no podíamos entrar y no podíamos estacionarnos. De hecho, el hermano Santos alguna ocasión fue también a visitarnos por ahí, a dejar a Efra en un ensayo, y no había ni dónde estacionarse porque los vecinos estacionaban ahí enfrente, ¿no? Y teniendo su lugar ellos solitos para ellos, ¿no? Y ese lugar vacío. Y entonces te sale como la carne, ¿no? Te sale como el yo natural. Y dices, ay, ¿por qué estas personas no se estacionan en su lugar? Después cuando Auro se cayó y casi se rompe la rodilla o la pierna, se estacionaban justo enfrente, y a pesar de que ella en la silla de ruedas, no se movían y se quitaban, y ellos tenían su lugar ahí para ellos solitos. Y Auro me decía, ¿sabes qué? No te enojes, porque yo era de los que honestamente se me salía lo carnal a veces y me bajaba y azotaba la puerta para que se dieran cuenta que ella llegaba, y bajaba la silla con mucho trabajo y se asomaban los vecinos, y ya después salían y preguntaban, ¿no?, que si se quitaban, y yo les decía, pues obviamente porque yo voy a entrar. Y al final y al cabo, Dios nos enseñaba a ser amables, a no ser groseros con ellos. Y de alguna manera nosotros pudimos ver también el cambio de actitudes después de los vecinos cuando nos empezamos a portar más amable, ¿no? Y es bien fácil ser amables con aquellos que nos tratan bien. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos tratan mal? Muchas veces es complicado, ¿no? Pues dice la palabra de Dios en este versículo que todo el mundo se dé cuenta, es decir, que todos puedan darse cuenta que somos amables, que somos buenos, que no hacemos cosas malas, que damos buen testimonio. ¿Cuántos dan buen testimonio en sus lugares de trabajo? Entonces, dice la palabra de Dios que es otra manera que nosotros podemos atravesar esos momentos complicados. Porque si estamos pasando momentos complicados, también es difícil muchas veces dar una cara de amabilidad, dar una cara de bondad, porque siempre estamos preocupados. Y ese es justo el punto que viene a continuación. Dice el versículo número 6, no se preocupen por nada. Dice en la versión Reina Valera, por nada estéis afanosos. Muchas veces nosotros nos las vivimos preocupados por el mañana, la vivimos complicada todo el tiempo y estamos pensando qué vamos a hacer. Muchas veces las amas de casa se truenan los dedos porque en medio de las circunstancias económicas de hoy muchas veces no alcanza como antes. ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a guisar? El varón de la casa muchas veces está preocupado porque si se tiene que pagar una renta, y en estas circunstancias complicadas muchos nos quedamos sin empleo, ¿cómo le hacemos? Y estamos pensando y estamos en nuestras mentes preocupados. Dice la palabra de Dios, no estéis afanosos, no se preocupen por nada. Y Pablo al escribirle esto a los filipenses, insisto, era el primero quien pudiera tener todas los pretextos para preocuparse. Él era un hombre el cual pertenecía a la alta sociedad, tanto de los judíos como de los romanos. Había sido educado por el mismo maestro Gamaliel. Él mismo había vivido una vida de bastante comodidad y había perseguido a todos los cristianos. Y en el momento en que él decide dejar atrás toda esa comodidad, darle la espalda a todas las creencias y a su doble nacionalidad,
Probablemente él tenía todos los pretextos para preocuparse, para decir, híjole, pero si me voy a viajar a lo largo de Asia y de Europa a predicar de la palabra, ¿qué voy a comer? Si ya no voy a estar percibiendo mi salario, mi dinero, ¿de dónde voy a vivir? Acostumbrado a dormir quizá en las mejores camas o en un lugar cómodo, de repente poder estar en una situación en la que ni siquiera tenía dónde pasar la noche. Él podía preocuparse por todas esas cosas. Inclusive él podía preocuparse por el hecho de que lo perseguían para asesinarlo. ¿Qué es lo que estamos atravesando el día de hoy tú y yo? ¿Nuestra vida está peligrando? ¿No tenemos dónde dormir el día de hoy? ¿No tenemos qué comer? ¿Sabes? Dios ha sido tan bueno con nosotros que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas tan complicadas que hemos vivido en estos meses, Dios nunca nos ha desamparado. Siempre hemos tenido que comer, hemos tenido dónde dormir, aunque sea un lugar sencillo, aunque sea una comida sencilla, pero siempre hemos comido. Y aquí yo veo a la mayoría de personas que están bastante repuestitos, gracias a Dios, que es la evidencia de que el Señor ha sido bueno con nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada. No te afanes por nada, dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Como familia vivimos una situación bien complicada porque al principio, en el trabajo donde yo estaba, nos dijeron, pues que teníamos que parar y que no nos iban a pagar. Pero que les aguantáramos porque regresando, pues ya iba a estar todo normal, ¿no? Y en tu mente de hombre tú dices, no inventes, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuánto va a tardar la pandemia? No sabemos. Nos decían, eso fue en marzo cuando nos dijeron que nos esperáramos. Nos dijeron, en un mes regresamos, en abril. Y en abril, pues nada. Y pues para qué te cuento la historia, ya lo sabes, ¿no? Estamos en el mes de octubre y seguimos en casa. Y nos pudimos preocupar por muchas cosas porque lamentablemente, pues todos dependemos de los recursos económicos, ¿no? Y nos pudimos preocupar, pero ¿sabes una cosa impactante? Es que Dios siempre tomó el control de nuestras necesidades, que siempre tomó el control de lo que nos hacía falta. Siempre el Señor fue el que provió para todas las cosas que nosotros necesitábamos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Dios, cuando tú no te preocupas y te abandonas en Él provee. Y el Señor ha provisto hasta el día de hoy para seguir adelante con esos pagos. Y Él es tan bueno y tan grande, y Pablo lo sabía y por eso se los escribía a los filipenses. En medio de todas esas preocupaciones que pudo tener, siempre hubo una iglesia quien lo sostuvo. Siempre hubo personas que estuvieron intercediendo por él. Siempre hubo personas que estuvieron orando. Y ese es el cuarto consejo o el cuarto tip. Oren. Nuevamente, en esta predicación vemos ese consejo, orar. Fíjate, Pablo, en la mayoría de sus cartas, siempre está pidiendo oración. Excepto en Primera de Corintios y Gálatas, en todas las otras cartas está pidiendo oración. Y les dice, ¿saben qué? Oren por mí. Oren por los nuevos convertidos. Oren por su salvación. Oren porque estén siempre firmes. Oren para que la tentación no les gane. Y es un apóstol el cual yo admiro bastante en este sentido. Porque es alguien que oraba. Y yo no sé tú, pero honestamente orar muchas veces puede llegar a ser un poco complicado. Porque no tenemos ese hábito de la oración, o al menos en mi persona. Muchas veces es difícil el poder decirme voy a poner tal hora a orar. Porque estamos acostumbrados a priorizar otro tipo de cosas.
Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en este versículo 6 también, dice la palabra de Dios, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. En lugar de preocuparnos, hay que orar. Hay que tener esa comunicación directa con el Señor. Padre, tú conoces lo que necesito. Tú conoces lo que me hace falta. O tú sabes la situación complicada por la que estoy pasando. ¿Sabes qué tan difícil es para mí vivir esta situación? Te voy a leer algo. Pablo era un hombre de oración y anhelaba encontrar personas que tuvieran esa misma pasión. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión por orar realmente? A lo mejor no son las ganas, porque como te digo, muchos como que nos cuesta. Pero ¿cuántos realmente quieren tener esa pasión por orar? Esa pasión por dedicarle un tiempo al Señor. Un tiempo específico al Padre para decirle, Señor, gracias por las cosas. Aquí están mis necesidades, aquí están mis peticiones. Te pido por la iglesia, te pido por los pastores, te pido por el mundo, por la paz mundial, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él decía que oraran. Y te voy a leer otra cosa. Él sabía que a través de esta arma tan poderosa iba a vencer 3 cosas. Y es lo que tenemos que aprender también hoy tú y yo. A vencer su mente, porque en su mente estaba la preocupación, porque en su mente estaba a lo mejor el no puedo, el quién va a ver por mí, el vencer la oposición espiritual, porque sabemos que también el mundo espiritual está en contra de todos nosotros, cuando realmente amamos al Señor, y para vencer a su carne. Qué complicado es vencer estas 3 cosas, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña, y Pablo nos enseña a través de cada una de sus epístolas, en cada una de sus cartas, que en todas sus oraciones trata de poder vencer estas 3 cosas. A vencer su mente, la oposición espiritual y su carne. Y eso mismo se lo pide a todas las iglesias. Dice más adelante que tienen que aprender a ser agradecidos. Ahí mismo en el versículo 6 dice la palabra de Dios, y sean agradecidos. Muchos de nosotros oramos por un trabajo, oramos porque nos vaya bien en un examen, porque podamos entrar en la escuela que nosotros anhelábamos ir, y pedimos oración, y en el momento en que Dios responde nuestra oración, ya no volvemos a pedirle al Señor, o ya no volvemos a dirigirnos a Él para darle las gracias. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos. Obviamente primero es con Él, pero también tenemos que ser agradecidos con aquellos o con aquellas personas que en cierta manera se han preocupado por ti y por mí. ¿Cuántas personas han sido buenas contigo? ¿Cuántas personas ha utilizado el Señor para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para darte ese alimento, a lo mejor material, pero también ese alimento espiritual? ¿Cuántas veces hemos sido desagradecidos o malagradecidos? Y ponemos en poco lo que a lo mejor nosotros damos. Yo me acuerdo unos meses atrás, el Señor nos bendijo a través de personas que nunca lo esperamos con despensas, ¿no? Y dábamos muchas gracias a Dios por la vida de estos hermanos y de estas hermanas. Y realmente apreciamos y amamos ese detalle. Sabemos que es Dios a través de las personas. Pero también pasó en una ocasión que fue un jardinero a la casa. Y pues sentimos en nuestro corazón, Auro y yo, bendecirlo, ¿no? También. Gracias a Dios en ese momento teníamos pues bastante despensa. Y juntamos ahí que el arrocito, que el frijolito, que el atún y todo. Tú sabes, ¿no? Una despensa. Y al momento que se lo damos al señor que nos cortó el pasto, fue así como, lo puso en su coche y se fue. No lo hicimos para él, ¿no? Lo hicimos para el Señor, como acción de gracias también. Pero ¿qué personas son muchas veces, o qué tipo de personas son aquellas que ni siquiera un gracias o un Dios le bendiga, ¿no? Dios quiere que tú y yo aprendamos el día de hoy a ser agradecidos. Por todas las cosas. Por las cosas buenas
y por las cosas malas. Dice Filipenses 4, versículo 11 y 13. No lo digo porque esté necesitado, mismo Pablo les está hablando a los filipenses, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Dice en Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo daba gracias por todas las circunstancias, daba gracias por las cárceles, daba gracias por los azotes, daba gracias por las persecuciones, daba gracias por todo lo que él recibía en ese momento, fueran cosas buenas o fueran cosas malas. Hay que aprender el día de hoy, hermanos, tú y yo, a ser agradecidos por esas cosas. Si a lo mejor estás atravesando un momento complicado en tu vida familiar, laboral, económica, lo que sea, dale gracias a Dios. Porque no sabes si a lo mejor después de esa situación complicada viene una victoria más grande. Viene algo que va a renovar o restaurar o avivar tu relación o va a cambiar algo en tu trabajo. Entonces hay que aprender a ser agradecidos. Amén. Y por último, dice la palabra de Dios, vivan en la paz de Dios. Dice el versículo 7, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Vivan esa paz, dice Pablo. Disfruten de esa paz. Si ustedes ya conocen del Señor y están preocupados, están haciendo mal. Si ustedes ya conocen del Señor, ya tienen a Jesús en su corazón y tienen una cara amargada, están mal. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que ser alegres. Nosotros tenemos que estar contentos. No tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos. Dice la palabra de Dios, disfruten de esa paz. Para muchos de los que no conocen al Señor, se les hace increíble el vernos atravesar momentos tan complicados, enfermedades, incluso pérdidas, con paz. ¿Cómo puede ser posible? Si se quedó sin trabajo, si no tiene una percepción económica fija ahorita, de dónde pagar la renta, de dónde pagar el coche, de dónde pagar la colegiatura de los hijos, y velo, está como si nada. Para muchos se les hace complicado, ¿no? Cuando parte un ser querido, obvio hay dolor en los corazones. Y para muchos puede ser así, míralos, ni les dolió. Yo creo que ni lo querían o ni la querían. Pero no saben que esa paz que Dios da es una paz sobrenatural. Es algo que ellos no pueden entender porque no tienen a Jesús en su corazón. Cómo en medio de problemas y de circunstancias tan complicadas, como circunstancias legales o como circunstancias económicas, donde ya sientes hasta acá la presión, hay paz en la vida de aquellos que realmente viven conforme a la palabra de Dios. Los de allá afuera no pueden comprenderlo, no pueden entenderlo. Y esta es una herramienta poderosa, importantísima, que nosotros podemos utilizar también para dar ese testimonio de que tenemos un Dios sobrenatural. De que tenemos un Dios que va más allá de lo que la gente pueda entender, más allá de lo que la gente pueda imaginar. Yo no sé si así como yo, tú viviste un tiempo complicado en estos más de 6 meses que hemos vivido. Yo no sé si a lo mejor esa crisis fue económica o a lo mejor fue una crisis probablemente hasta existencial, un problema familiar, una pérdida, un problema laboral o académico en tu escuela. Pero yo quiero que en esta mañana
nosotros nos vayamos con estos 6 consejos para poderlos poner en práctica en los momentos complicados de nuestras vidas. ¿Cómo atravesar esa tormenta? ¿Cómo atravesar esos problemas? ¿Cómo ser cristianos verdaderos? Y vamos a recapitularlos. Tenemos que ser alegres, vivan alegres. Que esa sonrisa que estoy viendo en estos momentos en su rostro permanezca todo el tiempo, permanezca todo el día. Es increíble cuando ves a alguien descansar y con una sonrisa en su rostro. ¿Has visto? ¿Has visto personas que cuando duermen hasta contentos? Pero has visto a personas que hasta cuando duermen así con el ceño bien fruncido. Seamos alegres, vive alegre, seamos amables. Probablemente la gente es mala contigo, probablemente estás recibiendo injusticias en tu trabajo, en tu casa o donde quiera que te estés desenvolviendo, pero la amabilidad y el demostrarle a los demás que tú eres bueno va a dar testimonio de ese Dios poderoso. Aunque se te estacionen afuera de tu cochera y no te dejen entrar, aunque se la pasen afuera de tu casa también con el volumen a todo lo que da, echando chela y todos los vecinos de enfrente, tú tienes que ser amable. Aunque se te cierre el que vaga enfrente, o aunque te enseñen señas obscenas en la calle cuando vas manejando, sé amable. No regreses ese mal por mal. Bendícelos en el nombre de Jesús. No te preocupes, no te afanes. Una vida llena de preocupaciones la vamos a tener todo el tiempo, porque si no es una cosa es otra. Pero la palabra de Dios nos está enseñando en este momento a que no nos preocupemos, a que no nos afanemos, a que confiemos en Él, a que nos depositemos completamente en sus manos y confiemos en lo que Él va a hacer. Amén. ¿Puede escucharse complicado? Pero no te preocupes, no te afanes. Dios tiene todo en control. Ora. Busca personas con las que puedas crear ese vínculo de oración. Te vuelvo a repetir, puede ser complicado. Puede llegar a ser un poquito difícil para aquellos que en cierta manera no tenemos el hábito. Pero disfrutemos esos momentos de oración. Vamos a aprender mucho también con el devocional que estamos haciendo acerca de la oración. Esperemos que el Señor fortalezca esta iglesia en oración bastante. Número 5, sea agradecido. Por todas las circunstancias, por los problemas, por las bendiciones, por la escasez, por todo, sé agradecido con Dios. Y último, vive en la paz sobrenatural de Dios. Amén. Que los de allá afuera puedan ver un testimonio viviente en ti como persona, en tu vida, a través de todas las circunstancias que puedas vivir. Me encantaría poderte decir que todos los problemas se van a acabar. Me encantaría poderte decir que todo va a terminar, que todo va a ser color de rosa. Sin embargo, siempre va a haber situaciones complicadas en nuestras vidas, pero la paz del Señor dice que es más allá de lo que puedan entender, va a estar guardando nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que te pongas en pie, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, con nosotros. En estos momentos complicados, en estas circunstancias difíciles, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, hablas a nuestras vidas, porque tú hablas a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que estos consejos que vemos a través de Pablo, Señor, podamos ponerlos, Señor, en práctica en nuestras vidas. Que, Señor, a través de las dificultades, Señor, nosotros podamos vivir alegres, Padre. Que nosotros, Señor, podamos ser agradecidos. Que nosotros, Padre, podamos
vivir tranquilos, sin preocupaciones, sin afanarnos, Padre. Te rogamos, Padre, que tú desarrolles, Señor, ese hábito de oración en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser amables con aquellas personas que quizá nos han hecho algún mal, Padre. Te rogamos, Padre, que sea tu luz brillando a través de nosotros, Dios. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que seas también tú, Señor, ayudándonos a disfrutar esa paz sobrenatural que tú nos das, Padre. Te ruego por cada una de las situaciones de mis hermanos, de mis hermanas, sea cual sea que estén atravesando, Señor, sea familiar, sea económica, Padre, sea, Padre, en sus trabajos, Padre. Te ruego, Señor, que tú seas atendiendo cada una de esas situaciones, Dios, y respondiéndolas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.